El tobillo simplificado. Entonces vemos la acción de la membrana como acerca la tibia al peroné. ¿Sí? La tibia y el peroné forman una especie de pinza, el astrágalo, los muelles, los maléolos simbolizan las presiones musculares y ligamentosas. ¿Sí? Pasa de lo sintético a lo más complejo, fíjense cómo es la polea del tobillo, ¿sí? Va adelante hacia atrás, levanta la punta del pie, baja la punta del pie, pero no es perfectamente derecha, tiene algunos ángulos, es más ancha por delante la tróclea, es mucho más ancha acá y mucho más angosta del lado del talón. Permite el movimiento de flexión dorsal, que es levantar la punta del pie, y flexión plantar, que es bajar la planta del pie. ¿Sí? Flexión plantar, flexión dorsal. También vamos a tener, esto es una sobresimplificación que explica el movimiento de la tróclea. Acá nos muestran los ligamentos colaterales del lado externo, uno que va del peroné, ¿sí? Aquí, otro que va al calcáneo y otro que va al astrágalo, ¿sí? Peroneo, cuboides, peroneo, calcáneo, peroneo, astragalino. Y del lado interno, algo similar, un poquito más gruesos son los ligamentos. Tenemos tibio escafoideo, que fue el primero que apareció, tibio astragalino y el tibio astragalino posterior. Tibio calcáneo, perdón, y tibio astragalino el último. O sea, igual que en el lado de afuera. En sí, las superficies articulares recubiertas de cartílago permiten el movimiento de flexión plantar y flexión dorsal, pero también al ser funcionalmente, ¿sí? Al ser funcionalmente una articulación en silla de montar, ven a qué me refiero, es exactamente como una montura, va a permitir otros grados de movimiento de inclinación. En el pie, cuando hablamos de inclinación, y ahora si quieren párense un momento, párense. Si ustedes levantan el arco interno del pie, están incurriendo en una inversión del pie. Si ustedes, en cambio, elevan el arco externo del pie, mostrando la cara, la planta del pie hacia afuera, están haciendo una eversión del pie. ¿Sí? Apoyen la planta del pie. Ahora, si mueven la punta del pie para adentro, es una aducción de la punta del pie. Si mueven la punta del pie para afuera, es una abducción de la punta del pie. ¿Correcto? Y si ustedes levantan la punta del pie, es una flexión dorsal. Y si levantan el talón, en cambio, es una flexión plantar. Hasta ahí vamos. Sentados. Seguimos. Ahí vemos sacando el peroné, la mortaja tibio-peronea, compuesta del tibio y el peroné, los maléolos, ¿sí? El externo más largo, el interno más corto, la sección de la tibia y el peroné, ven el recubrimiento del peroné es un poco más hacia arriba, en fin. ¿Dónde está? Bien. El astrágalo. ¿Dónde estoy? El astrágalo entonces tiene por arriba la tróclea, ¿sí? Y por abajo dos superficies articulares, divididas por un surco. Ya veremos más en detalle. ¿Para ese astrágalo calcánea? Sí, o sea que el astrágalo como hueso es el nexo entre la pierna y el pie, articulándose por arriba con el peroné y con la tibia, descargando todo el peso hacia el calcáneo y el escafoide. No con el cuboide. O sea que esto trabaja íntegramente el retropié y la cara interna del pie. Sigamos. Bien.
Siempre fíjense en relación al muñequito, ¿no? ¿Dónde estamos parados? Esto es lo que le llamamos la cabeza del astrágalo. Esta es la polea y ahora le comprobamos la mortaja. Vemos el movimiento. Bueno, un poco de sección, ¿por qué no? Hay bastante poco espacio para el movimiento que no es hacia arriba y hacia abajo de la punta del pie. Pero sin embargo, y gracias a lo elástico de las fibras, de los ligamentos y los tejidos blandos, hay cierto grado, se dice que es desde el punto de vista clínico despreciable, pero bien sabemos que hay cierto grado de movimiento. También fíjense cómo el peroné se aparta. Dijimos que el astrágalo es más ancho por delante y más angosto por detrás. Entonces fíjense cómo eso tiene un impacto sobre el peroné, que en la flexión plantar se acerca, en la flexión dorsal se aleja, y eso tensa la membrana interósea entre el peroné y la tibia, que la hace laburar como un elástico. Fíjense las direcciones de la fibra, así que al aumentar la flexión plantar, se relaja, y al aumentar la flexión dorsal, se tensa, sujetando con aún más fuerza el peroné contra la tibia. Ligamento peroneo tibial anterior, también sujetan. Vista lateral, vista posterior, lo mismo. Ahora, también observen en la parte superior del peroné, hay un movimiento. ¿Lo que le decías a Juli? Sí, creo. Me parece que me había preguntado otra cosa. Ya no me acuerdo que me preguntaste, Juli, pero si te toca, avísame. La cápsula acaba de aparecer. Fíjense cómo es bien laxa la cápsula por adelante para permitir los movimientos de la flexión plantar tipo virásana. Si bien no hay ligamentos propios de la articulación que protejan el empeine para adelante, cuando veamos músculos vamos a ver una estructura que se posa sobre el empeine que funciona como medio de protección en ese sentido. José, te paso una pregunta. Dime. Yo que tengo los talones de Aquiles cortos para Domuca desde hace 25 años. ¿Qué es lo que tengo corto? ¿El tendón? ¿El ligamento? No sé, Lu. No, no te estoy preguntando yo, digo, ¿qué es lo que cuesta estirar? No te estoy haciendo una consulta. La interconsulta. No, para mí, no sé, puede ser, a ver, que un músculo se estire depende tanto de la fibra muscular, de la fascia muscular y de la terminación de la fascia, que es el tendón muscular. Algo de eso te está faltando, y a la vez el gemelo y el sóleo, que es lo que te está costando estirar, tienen varios segmentos y fibras, y bueno. Ah, no todo es de culpa del talón, no, estaba buscando ahí como algún culpable. Bueno, No, perdón. Juirza no. Bien, ligamentos de la cara externa teníamos el peroneo astragalino, peroneo calcáneo y peroneo astragalino posterior. En la cara interna, peroneo astragalino, peroneo escafoide y peroneo calcáneo, perdón, peroneo escafoide y peroneo astragalino hacia atrás. Otra vez me equivoqué, vamos de vuelta, se las muestro de vuelta. Así. Igual no tiene demasiada relevancia. ¡Ah! Dios. Quieto. Bien. Ahí está. Tenemos el peroneo astragalino anterior. Peroneo escafoideo. Peroneo astragalino posterior. Cápsula. Ahí tenemos la vista frontal. Esto es lo que yo les decía, que se presentaba en la vista frontal, un segmento interno, donde articula el astrágalo con el escafoides, y el externo, donde articula el calcáneo con el cuboides. ¿Sí? Ya se va a entender un poco mejor más adelante. ¿Mm? Ah, lo que hablábamos el otro día. ¿Sí? La lesión de las anterior del ligamento colateral.
El esguince es más frecuente justamente porque el maléolo interno es más corto y permite mucho más movimiento de inversión de la planta del pie que de eversión de la planta del pie, y depende del traumatismo, como dice acá, se lastiman en secuencia, primero este y después este.